aquí en su programa Más de Uno, Radio Mujer 1040 de amplitud modulada. Su servidor, el de la voz, como diría el titular de aquí, hoy es el doctor Mariano de Jesús Calderón Torres, médico cirujano, mi especialidad es la psiquiatría, y el día de hoy me permitieron estar con ustedes, pues supliendo por un momento al buen amigo Rolando, titular del programa, que hoy tiene pues un pequeño evento, una situación que tenía que atender, y bueno, pues no contaremos con él el día de hoy, pero si ustedes me lo permiten, les voy a agradecer su compañía, me permitan entrar a sus casas, trataremos de meditar y de hablar en relación al problema del alcoholismo. El alcoholismo ¿por qué dirán ustedes? Bueno, si el alcoholismo ya es una situación muy conocida, muy común, de cierta manera creemos que se ha dejado de hablar, pero en especial nos parece que el tema no se ha hablado, no se ha abordado en lo que tiene que ver en las personas afectadas cuando son profesionistas, cuando ya tienen una carrera, cuando han hecho un trabajo universitario y se ven afectadas. Bueno, el tema de hoy, la idea es tratar de desarrollar un poquito un punto de vista en relación al alcoholismo en los profesionistas. El alcoholismo en los profesionistas. ¿Por qué? Insisto nuevamente, bueno, pues porque el profesionista tiene una imagen, el profesionista tiene un estatus, el profesionista tiene una idea, una cultura, y mucha gente tiene esa situación, ¿no? Pero si él es profesionista, ¿cómo puede ser que esté haciendo tal o cual cosa? Pero si él es profesionista, ¿cómo puede ser que esté intoxicado por alcohol? ¿Cómo puede ser que esté borracho? ¿Cómo puede ser que deje de trabajar? ¿Cómo puede ser que abandone su familia? Es universitario, es profesionista, él piensa. Bueno, hoy vamos a tener un programa que vamos a abordar el tema, y yo los invito a compartir conmigo su opinión, su punto de vista. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas tienen algún familiar o padecen en persona este problema, esta situación del uso del alcohol. Ya lo mencionaremos o diremos exactamente qué vendría siendo el alcoholismo. Por lo pronto, ¿qué le parece si anotan nuestros teléfonos? Seguramente usted ya los tiene por ahí, que es radioescucha asidua. Pero si usted es nuevo, por favor marque al 31 22 11 90, 31 22 11 90 y 36 47 18 83, 36 47 1883. Tenemos una línea nacional sin costo. Línea nacional sin costo. Corte usted una flor del jardín de Radio Mujer. Márquenos por favor al 01 800 727 54 20. Le repito, 01 800 727 54 20. Y como tenemos el gusto de estar en contacto en Austin, Texas, en Estados Unidos, la línea directa para Austin, Texas es el 512 215 4909, 512 215 4909. Así que por favor entren, compartan su opinión, díganos ustedes qué problemas han tenido en relación a las personas de su familia, o si ustedes mismos lo han padecido cuando ingieren alcohol. ¿Qué pasa con este problema? Pero en especial, ¿cuál es la idea, cuál es la imagen que tiene usted de una persona que ha recibido una educación universitaria? Una persona que fue a 6 años a primaria, 3 a secundaria, 3 más a preparatoria, hablamos ya de 12 años, y que después se embarca en una situación de perfeccionar el conocimiento en un área específica del saber, y entra a una universidad. Entonces ya tiene 12 años de preparación. Sin embargo, está dispuesto a hacer 4, 5, 6 años más. Y hay quien hace maestría y quien hace un doctorado. Es decir, gente que todavía estudia 6 a 9 años más, y entonces tiene 18 años de estudio, y sin embargo tiene el problema relacionado con la ingesta y la bebida del alcohol. Bueno, pues este va a ser el problema, el asunto, el tema, como usted lo quiera ver. O a usted le parece que es algo normal, a lo mejor usted no lo ve como un problema, a lo mejor usted lo ve como algo natural.
algo cultural, algo que se permite, algo que está autorizado, algo que no tiene realmente por qué considerarse. Y bueno, fíjense, este tema viene a colación también a raíz de que en Estados Unidos hay 2 estados donde se ha legalizado el uso de la marihuana, y ya ven ustedes allá cómo desató toda una serie de comentarios, de reflexiones, que ahora incluso el Departamento de Estado de Washington, de la Unión Americana precisamente, pues ha mencionado que va a hacer una serie pues de reflexiones, y al parecer también eventos judiciales para tratar de coaptar o ver qué se puede hacer con esta medida. Me parece, tengo entendido, que echarla en reversa, por decirlo de esta manera. No estoy muy enterado de lo que está pasando en Estados Unidos, así que si nuestros amigos de Austin, Texas, nos hacen favor de comentarnos, sería muy bueno. Por eso creo que es importante la reflexión, porque el alcohol es una sustancia de las que llamamos duras. ¿Por qué duras? Porque llega a afectar el cerebro. ¿Y de qué manera? Ya lo platicaremos, ya lo mencionaremos. Se le llama dura, entre otras cosas, simple y sencillamente porque puede producir la muerte, porque la ingesta fuerte y tremenda nos da precisamente la posibilidad de morir. Y bueno, por consecuencia, es importante que estemos con nosotros. En un momento vamos a regresar, por favor, anímense a hablar con nosotros. Y bueno, no me voy a introducir, aunque soy psiquiatra, no quise introducirme mucho al aspecto médico, al aspecto de lo que es realmente el alcohol y lo que hace en el cuerpo, en el organismo. Tengo la impresión de que la mayor parte de ustedes ya lo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Pues simple y sencillamente porque más de una vez se ha topado con una persona intoxicada por alcohol, y además seguramente también más de una o dos ocasiones algunos de nuestros radioescuchas, no digo que todos, le ha tocado intoxicarse con el alcohol, emborracharse, en otras palabras. No, esa palabra dice, es que me intoxiqué con el alcohol. No, me emborraché un poquito. Es algo así como me intoxiqué un poquito, pero pues suena más elegante, ¿no? Es como que culturalmente más aceptado, ¿no? Me tomé unas copitas, de alguna manera me puse un poquito a gusto, me puse elocuente, es decir, hablaba un poquito mejor, ¿no? Un poquito más fácil. Y me desinhibí un poco y me atreví a bailar y me atreví a sacar a la dama, y yo me atreví a hablar con el caballero. En fin, cada quien en su situación personal, ya sea de sexualidad, hombre o mujer. Pero por el otro lado uno se pregunta, bueno, decía yo, las personas que tienen una educación, que tienen un bagaje de conocimiento alto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ellos? Porque es bien sabido, y todo el mundo lo hemos de alguna manera escuchado, en el sentido de que el alcohol no respeta ni sexo, ni edad, ni posición social, ni desde luego educación académica. Voy a ponerlo de esta manera: educación académica, es decir, el conocimiento, la lógica no parece que de alguna forma haga una gran incidencia y aleje a las personas realmente del alcohol. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Si bien no me voy a poner a abordar estadísticas, tampoco no es la finalidad. Es sabido pues que en personas con menor escolaridad, o sea, más desfavorecidos en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto cultural, pues sí se da una mayor incidencia de uso indiscriminado de alcohol. Pero no quiere decir por esto que el profesionista, como decía, se escape al uso del mismo, ¿no? Y bueno, fíjense, hay varias escalas interesantes en relación a lo que sería el alcohol, el alcoholismo, el alcohólico, y así brevemente diremos algunos aspectos. Para fines prácticos voy a mencionar dos cosas, porque hay muchas definiciones, hay muchos intentos de comprender el fenómeno. Lo que importa es que nos quedemos con algo esencial, que la persona que hace uso de embriagantes, de bebidas embriagantes, le va a producir cambios conductuales, le va a producir un cambio en la forma de manifestar, en la forma de tener sus actos sociales, voy a ponerlo así, de esa manera. En otras palabras, toda persona que toma el alcohol no se conduce de la misma manera, tiene
cambios discretos, cambios cuando es la ingesta pequeña, o muchos cambios cuando la ingesta es abundante. Y bueno, luego tendríamos que ver, hay cambios, y esos cambios, bueno, mucha gente hace uso de algunas sustancias o de otras cosas y también cambia su conducta. Pues sí, pero sucede que en esta cuestión del alcohol hay gente que cambia su conducta y no puede retornar nuevamente a la conducta previa, a lo que él era antes de que tomara estas cantidades de alcohol. Y luego, para colmo, resulta que hay personas que toman el alcohol y resulta que ya no se emborrachan, que al inicio tenían síntomas de intoxicación, pequeños mareos, dificultad para pronunciar las palabras, algo de elocuencia, desinhibición, y de repente pues resulta que ya no se sienten tan elocuentes, ya no son tan platicones, ya no son tan desinhibidos, ya simplemente se manifiestan con una discreta, un discreto bienestar, dirían ellos, y pueden tomar unas grandes cantidades de alcohol y no se emborrachan, dirían, válgame, ¿qué pasó? Y luego dice la gente, ¿no? Es ufana. Por eso quería yo que considerara esta parte, nada más, ¿no? Es que yo tomo alcohol, o sea, yo tomo bebidas, brandies, whiskies, lo que usted quiera, tequila, que es la bebida nacional, nos dirían, y a mí no me pasa nada. Yo me puedo tomar 1 litro y no me sucede nada, yo no me emborracho. Pues habrá que decirle a esa gente que fíjese nomás, qué curioso, que no se emborracha tomando 1 litro de el destilado, un litro de la bebida, cuando la realidad es que el organismo lo está recibiendo, lo está asimilando, está produciendo efectos dentro de los diferentes órganos y estructuras, pero usted no lo experimenta. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que ha desarrollado un fenómeno al que le llamamos tolerancia, el fenómeno de la tolerancia. Es decir, gente que ya tiene cierto acostumbramiento de los órganos, pero esto no quiere decir que no estén dañados, sino que ya los órganos han tenido que hacer cosas para adaptarse, han tenido que hacer modificaciones internas para adaptarse al consumo continuo del alcohol o de las bebidas embriagantes. Y estos cambios son para tratar de desechar lo más rápidamente posible el alcohol y poder conducirse de una manera adecuada y certera, pero a costa de la función de la sanidad de ese órgano, de esa estructura. Por ejemplo, el órgano, uno de ellos, de los involucrados, sería el hígado, es el primero. Ese hígado se ve forzado a eliminar la mayor cantidad del alcohol y entonces se produce un órgano alterado que le llamamos órgano cirrótico o hígado cirrótico, un hígado afectado, dañado. El cerebro tiene toda una serie de estructuras que llamamos neuronas. Estas neuronas en su conjunto forman nervios, y estos nervios son los que llevan los mensajes de pensamientos, sentimientos y movimientos corporales a través de estas redes neurológicas. Estos nervios tienen una capa que los recubre, que se llama mielina. Fíjese, es como el equivalente a un cable de corriente eléctrica, de energía eléctrica, el cual conduce la energía a través del cobre, pero para que no se escape la energía, diría por ahí, no nos dé toques o no haga un cortocircuito, se le recubre de un plástico, ¿no? De una vaina. La vaina plástica, el hule, que es el aislante del cobre. Bueno, las redes neurológicas tienen ese hule, pero en este caso es algo orgánico y le llamamos mielina, la vaina de mielina, que va recubriendo todas las patitas, los axones de las neuronas. Bueno, para evitar la pérdida. El alcohol lo que hace es disolver la mielina, disolver esta vaina. Por consecuencia empieza a haber escapes de energía, malas conexiones, y de ahí vienen los temblores, las ansiedades, las angustias, e incluso en los casos ya más delicados, las alucinaciones, y por ahí usted ha oído hablar delirios, y entonces estamos hablando de un delirium tremens. Pero bueno, eso es nada más para tenerlo a conciencia, que por ahí quede, ¿no? Entonces, básicamente el alcohol, ¿qué es lo que hace? Pues el equivalente de meter cables en aguarrás, cable en tonsol, en solventes. Bueno, queda ahí el cobre, pero todo el caucho se desbarata. El alcohol desbarata los nódulos de las vainas de mielina. Y bueno, ahí vienen todas las consecuencias. Por tanto, tenemos que considerar que alguien que toma alcohol y ya no se emborracha es alguien que tiene tolerancia al alcohol, y que el órgano o sus estructuras se han tenido que adaptar para esto, pero que se están
transformando patológicamente. Entonces el hígado tiene cirrosis, el cerebro se está desmielinizando y así otras estructuras de las cuales no les voy a hablar. Vamos a introducirnos al aspecto psíquico regresando del corte. Por aquí tengo una colaboración de una anónima de 60 años quien me dice: mi esposo es de la tercera edad. A él le gusta tomar una copa antes de comer. Cuando él toma una más de esta que acostumbra, él se vuelve necio con falta de juicio. Y me pregunta, ¿esto es por la edad? Porque antes no sucedía esto. Y me dice, aclaro que no se emborracha. Bueno, mi querida redescucha, creo que ya con lo que comenté previamente, se entera y queda claro. Hay un fenómeno de tolerancia. Este fenómeno de tolerancia les comentaba que se da cuando la persona habitualmente ingiere de manera constante diversas cantidades de alcohol. Los órganos se van adaptando, pero desde luego que se van dañando. Entonces ya comentaba yo también que el día de mañana las cadenas neuronales se dañan, se afectan y en este caso pues desde luego que empiezan a tener fallas en el juicio. Por tanto, lo más seguro es que su esposo o esté teniendo ya problemas de una demencia probablemente secundaria al alcohol, pero también, no sé, no nos dice usted la edad, habría que checar si no tiene también problemas de demencia relacionados con una falla vascular, una falla cerebral o una también de tipo mixto, o sea, una demencia de tipo mixto. En fin, mire, lo importante de esto y lo delicado del asunto es que si está teniendo fallas en el juicio, no lo tomen así, es por el alcohol, sino que el cerebro está siendo afectado, posiblemente por el alcohol en este caso, pero aquí lo importante ¿sería posible que sea el alcohol? Pues mejor vamos con el médico, vamos con el neurólogo, vamos con el psiquiatra, vamos, aunque sea con el médico general, y que le revisen y observen, hagan unas pequeñas pruebas. No vaya a ser que esté iniciando un problema demencial, un Alzheimer tardío o una demencia de tipo vascular o una de tipo mixto, en fin, las diferentes alteraciones que nos caracterizan las fallas en el juicio, que también, por cierto, vea usted si no está teniendo ya fallas de memoria, y por ahí tendríamos ya un segundo dato para hablar de una demencia. María del Carmen Chávez de la Colonia 5 de Mayo nos dice: felicidades por el programa, el tema es muy interesante, muchas gracias. Participa para el día miércoles por el pase doble a la fila. Muchas gracias, María del Carmen, y te vamos a considerar. Jesús, muchas gracias, Jesús de Austin, Texas, fíjense, un amigo desde Estados Unidos, nos dice: qué abierto, Jesús, qué amable eres. Soy alcohólico y estoy en un grupo llamado Luz del Mundo. Tengo muchos problemas familiares. El alcoholismo sí afecta mucho a la familia. Y digo qué amable porque no cualquiera se atreve a hablar abiertamente al respecto de sus problemáticas que tiene que ver con el alcohol. Y ese es uno de los primeros pasos, reconocer justamente que tiene uno un problema con la ingesta de esta bebida, de sus embriagantes, para poder solucionarlo. Pero bueno, ¿qué pasa con los que ingieren el alcohol? Y, en las cápsulas nos decían que al parecer las personas que tienen un mayor número de horas de trabajo son un poco más propensas. Pues bueno, normalmente se dan varios aspectos: las presiones laborales, las presiones económicas, las relaciones difíciles con compañeros, con los jefes, la situación que de alguna manera está llevando a esa persona a tratar de subsanar, a tratar de alguna manera de tener el sustento adecuado, puede estar ejerciendo en él una gran presión emocional, una gran presión social, una gran presión familiar, para que él pueda tener esos requerimientos que se le hacen de una manera adecuada. De modo que todos por ahí hemos dicho, hemos sabido que se comenta, ¿no? Es que el alcohol me ayuda, el alcohol es como un escape, me tomo una cervecita y cómo me ayuda eso, ya me relaja, me siento tranquilo, como que se me olvidan las cosas al beber, al tomar algo, de alguna manera ya no me siento tan presionado. Bueno, de ahí empiezan justamente los inicios de lo que puede ser un problema serio en relación a la ingesta del alcohol. De ahí van apareciendo este tipo de presiones en el profesionista justamente. La otra viene siendo, y habría que explicar una situación más, ¿no? ¿Por qué esta persona
tiene que recurrir al alcohol, si tiene problemas de tipo familiar, porque bueno, pues porque está resultando que se le complica, que le es difícil dialogarlos con la esposa, con el esposo, con los hijos, no está pudiendo tener el desahogo, la apertura para poder expresar lo que está teniendo, lo que está viviendo en su corazón, en su mente, poder compartirlo y tratar de llevar soluciones. Entonces optan por esta vía. No se dice que es una vía fácil, sino simplemente que se opta por la vía de mitigar los problemas a través de la sustancia socialmente aceptada, que es el alcohol, los destilados etílicos, el tequila, el brandy, etcétera. De ahí entonces que lo que importa en este caso sería, tratemos de que si tenemos un familiar o a nosotros nos está pasando que estamos con un consumo de alcohol, tenemos que intentar hablar, tenemos que intentar dialogar, no podemos dejar que esto avance, que esto continúe. Entonces el problema no es el alcohol, el problema está siendo la dificultad para poder hablar, la dificultad para poder tener una reflexión con nuestra pareja, con nuestros hijos al respecto de las deudas, de las necesidades económicas, de las necesidades emocionales, que las más de las veces van por este lado. Fíjense ustedes que no son normalmente necesidades de tipo económico las que empujan a una persona hacia el alcohol, sino más bien la necesidad de afecto, la necesidad de sentirse valioso, valiosa, la necesidad de tener un reconocimiento, un estatus, un buen nivel. Esto es parte de lo que va llevando en realidad a la persona a mitigar esas carencias, esas frustraciones, esas rabias, esas inseguridades con esta sustancia, con el alcohol. De modo que entonces no es el punto cuánto bebe, sino qué está pasando en el interior de las personas. Bueno, vamos a tener un tercer y último corte y vamos a regresar posteriormente con algunas de las llamadas que tenemos por aquí. Estamos de retorno nuevamente con ustedes en este su programa Más de Uno, programa sobre sexualidad. El día de hoy su servidor y amigo Mariano Calderón, médico cirujano, especialista en psiquiatría. Hoy teniendo el honor y el gusto de estar con ustedes, supliendo a nuestro buen amigo Rolando Peña, quien estará con ustedes ya el día de mañana. Y que por cierto, les comento que tendrán 2 emisiones por ahí. Creo que martes y jueves justamente mañana, desde la Feria Internacional del Libro. Y todavía tiene usted unos minutos, si nos llama al 31 22 11 90 y al 36 47 18 83. Tenemos 2 pases dobles para el día de mañana a la FIL, uno para el día viernes, un pase doble, y otro para el día jueves. No han llamado tantas personas, posiblemente no están coincidiendo con los días, así que tiene usted todavía la oportunidad. Si alguien piensa, uy, pues esos son muy poquitos pases, no, hable, aquí tenemos pases y seguramente usted va a ser agraciado si nos hace favor de comunicarse con nosotros y puede acudir a este maravilloso evento relacionado con los libros, con la cultura. Es increíble todo lo que por ahí se puede ver en relación a lo que se escribe, a lo que se habla, a lo que el cerebro humano ha desarrollado. Mundos de conocimiento inundan hoy en día la ciudad. Y bueno, por favor vaya y tome un cachito de ese pastel, llévese para su casa algo de esa Feria Internacional del Libro. Y bueno, regresando con nuestro tema, nos vuelve a llamar nuestra buena amiga, nuestra radioescucha anónima, y me dice, gracias doctor por la respuesta que me dio. ¿Qué me recomienda para que mi esposo vaya a consulta? Me gustaría ir con usted, doctor Mariano. ¿Necesito ir con mi esposo o le llevo algún estudio para que lo diagnostique? Bueno, muchas gracias por su comentario, querida radioescucha. Con mucho gusto al final del programa, o casi al final del programa, le doy mis teléfonos para contacto y desde luego que si usted me hace favor de irme a visitar, pues claro que entre más información me lleve, si es que tiene usted algunos estudios de laboratorio, estudios de gabinete, pues puede hacer un mejor diagnóstico. Pero bueno, si esta fuera su necesidad, con mucho gusto, al final del programa le proporciono mis datos. Si no, recuerde todos ustedes que habemos muchos médicos generales, psiquiatras, neurólogos. Lo importante es que acuda a la persona quien esté teniendo el problema para poder atenderse. Un psicólogo también es importante, es desde luego básico también. Por otro lado, la asistencia a estos grupos de alcohólicos anónimos, increíblemente necesario. Una de las cosas que uno como médico primero recomienda al tomar un paciente es que las personas acudan
a estas terapias, yo le llamo terapias de apoyo social, las que dan en Alcohólicos Anónimos. Hay que elegir un buen grupo simplemente. Hay grupos que se manejan muy bien, hay que hacer estos 12 pasos. Me he percatado que mis pacientes que hacen una terapia de manera conjunta, es decir, con su servidor, y además acuden a los grupos de Alcohólicos Anónimos, tenemos mucho mayor éxito para poder controlar el problema o incluso sacarlos del problema. Si además de esto los familiares acuden a los grupos para familiares, los Al-Anon que les llaman, todavía el éxito es mucho más probable, mucho más adecuado. Aquí una de las recomendaciones que me pide usted, querida radioescucha, que le sugiero, bueno, indiscutiblemente lo primero es tratar de ir a Alcohólicos Anónimos. Cuando la persona no lo quiere, no lo desea, hay que poner el ejemplo acudiendo a los grupos de apoyo o de ayuda a los familiares de personas que tienen el problema, a los grupos Al-Anon. Y bueno, eso sería lo primero. Lo segundo entonces es, desde luego, cuando ya el paciente lo acepta, es acudir con el médico y ahí estarían las cosas. Bueno, tenemos varias llamadas de nuestros radioescuchas. Se agradece a Rosa Hernández Orozco, María del Carmen Chávez, Araceli Tapia y bueno, otro grupo de personas que nos piden participar por el boleto los boletos o los pases a la Feria Internacional del Libro. Comentando del aspecto psíquico, mencionábamos, ¿qué más puede suceder aparte del aspecto familiar? Bueno, en la oficina también vienen otros aspectos muy interesantes. Las dificultades, es muy común aquí en nuestro país ver cómo los jefes no se manejan de una manera certera. Hoy en día hay ciertos cambios en los manejos de las empresas. Se dice que ya no hay jefes, que hay más bien líderes, que hay guías, que ya no es el jefe el que manda y el que dice qué hacer o qué no hacer, que realmente lo que debe hacer es una persona que lidere el grupo y que coordine esfuerzos. Ese sería el puesto más apropiado, el puesto gerencial, digamos. Ya, ¿por qué esto? Pues porque en buena medida los jefes, cuando se colocan desde la perspectiva de yo soy el que sé las cosas, yo soy el que sabe por dónde va esto, yo soy el que dirige, tú no sabes nada, tú no piensas o tú nada más haces lo que yo digo, le mata la creatividad al subordinado, le mata la colaboración, lo deja frustrado, lo deja rabioso, lo deja inconforme, lo deja molesto. Esto es típico y muy común de nuestra cultura como mexicanos. Desgraciadamente es muy común no echarle porras al compañero, no ayudarle y decirle, oye, qué bien, eso que estás diciendo es muy interesante, muy atractivo. Es difícil probablemente efectuarlo, pero ¿qué mecanismos podría haber para poderlo echar a andar? O vamos pensando en una posibilidad de echar a andar esta idea que tienes, pero desde una perspectiva mucho más realista, más adecuada. Eso diría un líder, eso diría un coordinador adecuado. No le diría más bien, no, eso que dices no se hace, aquí no se hace, aquí no se puede, aquí no son cosas que se manejen, aquí tienes que hacerlo de esta otra manera, de este otro modo. Realmente eso es parte de lo que sucede en muy buena medida dentro de nuestra cultura. Entonces tenemos toda una serie de personas, muy frecuentemente personas frustradas, molestas, incómodas, trabajando dentro de las empresas. Y el típico comentario, ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Ellos hacen como que dirigen, yo hago como que sí les hago caso. Ellos dicen que saben hacer las cosas, yo hago como que efectivamente lo saben todo. Y bueno, entonces viene ese juego, característico de nuestra cultura, característico de esta situación que no nos lleva al crecimiento. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué los países del tercer mundo estamos amolados? ¿Por qué los países que estamos en vías de desarrollo seguimos amolados? Y la verdad, fíjense, mi abuelo me decía, hijo, que por cierto mi abuelo en paz descanse, ya falleció a los 92 años, y eso ya hace varios años, unos 10 aproximadamente. Mi abuelo me decía, hijo, desde que yo recuerdo, pasando la revolución, dice él, tenía 10, 11 años cuando, más bien en la guerra cristera, perdón, en aquellos tiempos nos decían que el país estaba en vías de desarrollo. Y total que mi abuelo pasaron 50, pasaron 60, pasaron 70 años y el país seguía en vías de desarrollo. Y yo hoy en día, yo ya estoy igual que mi abuelo, desde que yo nací, desde que yo me acuerdo,
estamos en vías de desarrollo. Y uno dice, ¿cuándo se va a acabar estas vías del desarrollo del México, ¿no? Pues probablemente cuando tengamos este cambio cultural, esta manera de hablar, como decía, donde podamos acompañar al de al lado, podamos apoyarlo, donde podamos decirle, oye, pues lo que tú dices es interesante, es creativo, tratemos de ponerlo en marcha, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo te ayudo? Y seguramente esto se hace una cadena. Si usted ayuda al de al lado, en algún momento le van a ayudar a usted, en algún momento usted verá que también le va a tocar esa parte donde alguien dirá, oye, pues tú Juan, tú Jorge, tú Pedro, también lo tuyo, lo que tú dices es importante, ¿en qué te puedo apoyar? Es una cadena, los países del primer mundo así actúan, así trabajan. Vean ustedes una mirada nada más, algunos de esos programas extranjeros, inmediatamente le echan porras a las gentes cuando hacen algo bien, en especial los programas que vienen de los Estados Unidos, me llama mucho la atención esas situaciones culturales que por ahí se dan. Bueno, creo que esto es importante, hay que verlo. El problema del alcohol muchas veces no es el alcohol, esto hay que entenderlo. Claro, el alcohol es el que hace daño, pero el problema está inherente a lo que está pasando alrededor de la persona que ingiere el alcohol, alrededor de las motivaciones que tuvo para tomar alcohol, alrededor del uso que le está dando al alcohol como un escape, como un mitigar la ansiedad, olvidarse del problema, dormir mejor, incluso lo usa como hipnótico. En fin, hay muchas cosas alrededor de todo esto. Me piden que recomiende un libro, de momento no tengo alguno que yo pudiera garantizar que sería una ayuda, discúlpeme, pero les prometo que el próximo lunes que esté aquí nuevamente con Rolando, yo les informo de un programa, de un libro al respecto de este tema que les sea de utilidad. Bueno, para las personas que me hicieron favor de pedir el contacto, con mucho gusto les doy mi teléfono, es el 36 16 60 10. 36 16 60 10. Ahí estoy a sus órdenes.